Buenas tardes a todos. Quisiera empezar por agradecer a mi director de tesis, Antonio Bueno, y también dirigir mis agradecimientos a toda la orden de predicadores y particularmente a los dominicos del convento de Caleruega por su amabilidad y la acogida, y también dar las felicidades a todos los participantes, todo el comité organizador y sobre todo a los que presentaron por la calidad y la pertinencia de sus ponencias. Voy a hablar un poco de la presencia de los dominicos en tierra africana, particularmente en Senegal, y hablar de los 60 años de presencia de los dominicos en Senegal, de su historia y del intercambio lingüístico. Bueno, el trabajo está articulado en 5 puntos. Además de una introducción y de una conclusión, vamos a tratar de la historia de la Orden de los Dominicos en Senegal, la historia de la Iglesia Católica en Senegal, la parroquia universitaria Saint-Dominique de Dakar, las fechas relevantes de la Iglesia Saint-Dominique de Dakar, el contacto lingüístico y el trasvase cultural de los predicadores en Senegal. Para introducir, vamos a hablar primero de la esencia del tema, es decir, hablar de la presencia de los dominicos en tierra africana, particularmente en África Occidental. Ahora mismo que se está celebrando a través del mundo el octavo centenario de los dominicos a través del mundo, en Senegal están celebrando los 60 años de presencia de los dominicos. Y vamos a intentar en este trabajo enseñar la labor lingüística, que es el fruto del contacto cultural y del intercambio con las poblaciones locales autóctonas. Y también intentaremos mostrar parte de la documentación utilizada por los dominicos de Senegal. Y esta documentación está disponible en la biblioteca de la Iglesia Saint-Dominique de Dakar, que me han ayudado muchísimo a tener bastante materia, bastantes documentos para ver realmente cuál es la presencia real de los dominicos en Senegal. Entonces, el interés de este trabajo también estriba en dar a conocer la labor intelectual e intercultural, sobre todo realizada por los frailes predicadores en tierra africana, desde la llegada de la primera misión y hasta la primera instalación y sobre todo las posteriores instalaciones en África Occidental, particularmente en Abidjan, en Costa de Marfil, y también la de Cotonou en Benín. Entonces vamos a hacer un recorrido de la obra humanista de los dominicos en África. El primer punto trata de la historia de manera general, la historia de la presencia de los dominicos en Senegal. Y para hablar de esa historia necesitamos citar primero la primera, ¿cómo lo va a escribir? El pionero que fue la persona que inició esta misión en África. Todo empezó a partir de la década de 1950 y los frailes de la provincia de Lyon de Francia enviaron una misión en África Occidental francesa. Si miramos bien este mapa, esta parte, la parte occidental, aquí, es la parte donde está Senegal, que es un país de 15 millones de habitantes, y cuya capital, Dakar, era la capital de África Occidental francesa, que eran colonias franceses, y estratégicamente Dakar era la puerta de entrada de esta parte. Y también sabemos que durante la colonización Dakar también sirvió de puerta de salida de los esclavos. Si habéis habéis oído una vez hablar de la isla de Gorea, que fue la casa de los esclavos de toda África Occidental y de África Central antes de ser trasladados a América. Entonces, el sitio estaba bien elegido, es decir, un sitio estratégico para poder entrar en tierra africana
y poder predicar avanzando y instalar fundaciones, hermandades a través de esta subregión. Y según los documentos que hemos recogido, hemos elegido el documento de Mémoire dominicaine de Philippe Denis, que nos dijo que el primero que inició esta misión era el fray Marie Bernard Nieli, que fue el pionero principal de la fundación de la Hermandad de Dakar desde el año 1954 y luego instaló la Hermandad de Abidjan en 1961 y luego la de Cotonou en 1973. Hablando ahora de cómo fue de dónde vino la inspiración. En realidad, Maurice Corbes, que es un teólogo dominico francés, estaba predicando en Francia sobre la necesidad apostólica de África subsahariana y se puso en contacto con la provincia de León, que al final mandó una carta al arzobispo Marcel Lefebvre de Dakar, el primer arzobispo, para expresarle su necesidad, su solicitud para poder instalarse en África Occidental y particularmente en Dakar. Luego le contestó favorablemente y enviaron la primera misión con Nieli, que se fue con unos frailes. Llegaron a Dakar a inspeccionar el terreno, a ver las posibilidades de instalar la misión y todo. Lo consiguieron, llegaron a Dakar en 1954 y luego después de ser acogido por la Catedral de Dakar, ellos les han concedido un terreno en un sitio bien elegido, es decir, en el barrio residencial de Point E, que no es una casualidad porque la labor de los dominicos siempre ha sido constante y en el plan intelectual. Y actualmente en Dakar, en la universidad, la universidad más grande de Dakar, que es la más grande también de África Occidental en tamaño y en número de estudiantes, está justo enfrente de la iglesia, de la parroquia universitaria de Santo Domingo. Lo que hace que los dominicos tienen gran influencia en este ámbito intelectual universitario, lo que fue la elección de los dominicos de la primera misión cuando eligieron instalarse en este barrio. Vamos a hablar ahora de la historia de la Iglesia Católica en Senegal para entender muy bien cuál ha sido la misión de los dominicos en Senegal. Porque Senegal es un país que no es una república islámica, pero es un país donde la fe católica representa unos 10% en el porcentaje de las religiones en total. Así que las congregaciones, los misioneros cristianos no tuvieron bastante campo de actuación para hacer realmente su predica, porque ya el Islam había ocupado el terreno. Por eso hemos elegido hacer un pequeño resumen de la historia de la Iglesia para entender mejor la intervención de los predicadores. Hemos elegido un documento de Joseph Roger de Benoit, que en su obra Histoire de l'Église catholique au Sénégal du milieu du XVe siècle à l'aube du troisième millénaire, ha intentado hacer un resumen de las etapas relevantes de esto. Dijo que la pequeña semilla del cristianismo sembrada en 1444 en la isla de Gorrea, donde estaba la caza de los esclavos, casi la puerta de entrada de salida en África Occidental. Entonces,
esta semilla dio la creación de una prefectura apostólica en San Luis. San Luis, que es una ciudad del norte de Senegal, que es una ciudad donde se nota una presencia cristiana muy importante. Dice también que entre 1819 y 1848 llegaron a Senegal 4 congregaciones que van a echar raíces en la iglesia: las religiosas de San José de Cluny, los frailes de la Instrucción Cristiana de Ploermel, los padres de la Congregación del Santo Monte y el Saint-Cœur de María, las religiosas de la Inmaculada Concepción de Castres. Estas son las 4 congregaciones que llegaron a Senegal en aquella época. Y dijo también que el primer obispo de Senegambia, Alou Kobe, dio a esta iglesia sus raíces locales con los primeros sacerdotes y frailes indígenas y las primeras religiosas africanas. Monseñor Hyacinthe Thiandoum, el primer arzobispo y primer cardenal senegalés en 38 años de episcopado, del 62 al 2000, vio el viejo tronco de Dakar dar nacimiento a 6 nuevas diócesis, todas ellas dirigidas por obispos senegaleses. Entonces, había también Vivien Laplan, que en su artículo Grande Histoire de l'Église au Sénégal, publicado el 20 de marzo de 2007, que hizo también un recorrido sobre la historia de la iglesia en Senegal. Nos dice que Monseñor Lefebvre fue el primer arzobispo de Dakar a partir de 1956 y le sustituyó en 1962 el arzobispo Hyacinthe Thiandoum, nombrado por la púrpura cardenalicia en 1976. Entonces, para entender la esencia de la misión dominicana en Senegal está en la parroquia universitaria Saint-Dominique de Dakar, que es la gran iglesia muy grande, muy bonita, que está justo enfrente de la Universidad de Dakar, que representa un poco el centro de la ciudad, pero un centro importante en África, en la medida en que muchos presidentes africanos estudiaron allí. Hay 200.000 estudiantes y la comunidad universitaria dominicana tiene bastante y respeto e importancia en la universidad. Entonces, la iglesia fue creada en 1900 por los frailes de la Orden de Predicadores en 1957. Entonces sirvió de cuartel general de la orden en África durante los primeros años de la presencia de los predicadores en tierra africana. Aquí tenemos una foto de la iglesia en sus primeros años, es decir, en la década de 1950-60. Y su apostolado principal es garantizar la capellanía universitaria de Dakar, que es la estructura de la archidiócesis de Dakar encargada de la formación humana y espiritual de los universitarios. Y la iglesia tiene sus fechas relevantes, que son 1954, llegada de los primeros frailes dominicos en Dakar; 1955, fundación de la Casa de Santo Domingo de Dakar; desde 1956, llegada a Dakar de Fray Jean-Pierre Lentaf, encargado de los programas religiosos en Radio Senegal y a la vez asesor religioso de la radio de toda África Occidental francesa. Hoy en día los hermanos siguen produciendo una emisión, La Vida y la Fe, en la Radio Senegal. Y además, desde 2006, un hermano se encarga de la correspondencia con Radio Vaticano. En 1957, la fundación de la actual Casa de Santo Domingo. El 19 de noviembre de 1961 es la inauguración de la iglesia de Saint-Dominique de Dakar por Monseñor Mauri, delegado apostólico. Entre 1969 y 1980, la creación del convento en la actual Casa Santo Domingo.
El 24 de octubre de 1970, la iglesia conventual de la Hermandad de Santo Domingo de Dakar fue regida en iglesia parroquial por el cardenal Yacine Chandu. Vamos a hablar ahora del contacto lingüístico y el trasvase cultural de los predicadores en Senegal. Sabemos que la orden de predicadores vino hacia finales de la colonización y pudo permitir a los indígenas, a la población local, encontrar un refugio en el mensaje de los predicadores. Y también los dominicos se adaptaron desde sus primeros contactos con las poblaciones autóctonas a la cultura africana y con una liturgia que usa los idiomas Serer y Diola. Bueno, en Senegal hay muchos idiomas. El idioma principal es el Wolof, que bueno, viene de la etnia Wolof, que tiene unos 53% de la población total. Y los idiomas Serer, que representan unos 11% de la población total. Y los idiomas del Yola, que representa 3% de la población total. Estas dos etnias que tienen sus idiomas, el mismo nombre, son etnias donde puedes encontrar musulmanes y cristianos. En los Wolof, casi 90% o 95% son musulmanes. Pero entre los Serer y los Yola y los Mandeng hay cristianos y musulmanes. Por eso la liturgia en aquella época, en aquella época se hacía en Serer y en Yola y más tarde en Wolof. También utilizaban los ritmos del tam-tam, es decir, de los tambores africanos, del balafón y de la cara, que son instrumentos de música local. La celebración de la liturgia se fue adaptando a las sensibilidades tradicionales senegalesas con el uso de los instrumentos de la música local acompañados de chasquidos de mano y de movimientos del cuerpo. Los temas privilegiados del intercambio enfocan hacia las aspiraciones profundas del hombre africano a la luz del Evangelio, el bienestar corporal, la felicidad individual y las alegrías de la familia. Hoy en día, las actuaciones mayores de los predicadores en Senegal se enfocan en el movimiento estudiantil de los dominicos a través también de las actividades culturales acompañadas de conciertos de los coros, que actualmente es una novedad que permite a los predicadores poder comunicar muchísimo con los jóvenes, porque musulmanes como cristianos todos se encuentran en estos conciertos de los coros que vehiculan mensajes a través de canciones con instrumentos de música local que interesan mucho a la gente, a los jóvenes en particular. Entonces, esto era el trabajo que hemos intentado presentar y como conclusión diremos que la misión Predicadores en África ha contribuido enormemente a iluminar el espíritu y la palabra de Cristo para lograr la unión de las almas. El intercambio a través del Evangelio y el contacto cultural han sido las aportaciones mayores de los predicadores en este país, teniendo en cuenta su diversidad cultural y religiosa. El diálogo islamo-cristiano ha sido siempre una realidad en esta tierra, que empezó cuando el primer presidente del país, que fue cristiano, un país al 90% musulmán, el primer presidente fue cristiano, y él inició este diálogo entre religiones cuando en 1968 invitó a los musulmanes y a los cristianos a rezar juntos durante la inauguración de la gran mezquita de Tuba. Entonces, eso es todo. Muchas gracias.